Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. La actualidad. La actualidad. La actualidad. La actualidad demanda cuidar nuestra salud. Estar informados es nuestra mejor herramienta. Hipócrates 2.0. Investigación y vanguardia en salud. Una producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes. PUIRE. Hipócrates 2.0. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez, los saludo con muchísimo gusto. Qué bueno que nos están acompañando aquí en Radio Universidad. La semana pasada hacíamos un recuento sobre lo más relevante del 2025 y este programa vamos a platicar con nuestra primera invitada del año, que además pues ha sido varias veces la primera invitada. En aquel primer martes de agosto de 2017, nuestro primer programa, nos acompañó con muchísimo gusto y después cada año ha sido la primera invitada del año, la doctora Carolina Santillán Torres Torija, que nos ayuda a hacer un ajuste fino en la salud mental, a entender lo que está pasando, a tener algunas herramientas y mejorar la perspectiva. Esperemos que en este programa no sea la excepción. Vamos a escuchar su cápsula curricular y regresamos para iniciar la conversación. Carolina Santillán Torres Torija es psicóloga, maestra y doctora en psicología por la UNAM. Es supervisora académica de la Estrategia Crisis, Emergencias y Atención al Suicidio de nuestra universidad en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Fue becaria Fulbright para tesis doctoral en la Universidad de Pensilvania, en el Centro para el Tratamiento de los Trastornos de la Ansiedad. Actualmente es profesora en la FES Iztacala y miembro nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Perfecto, pues ya estamos. Carolina Santillán, bienvenida. Muchísimas gracias por estar en Hipócrates 2.0 otra vez como la primera invitada del año. Muchas gracias, Carolina. Al contrario, Mauricio, con mucho gusto de estar por acá. Oye, pues estamos empezando un año, arrancando con todo. Fue un año peculiar el año pasado. ¿Cómo se ve la perspectiva de los principales retos de salud mental que están ahorita ahí rondando? Y esta época en particular, cómo pues mueve todo y obliga a leer lo que pasó, a replantear lo que viene. Sí, pues primero yo me quedo pensando en algo que platicamos con los estudiantes en términos de que al cerebro le gustan mucho los ciclos, ¿no? Sí. Nos gusta mucho esto de los lunes, de los eneros, de empezar. Así somos, nos gusta autoevaluar, repasar, verificar y también como hacia adelante qué nos espera y en dónde nos sentimos. Para algunas personas, aunque no tengamos esta cuestión de mucho frío, es una realidad que algunos de nosotros llegamos de las fiestas cansados, igual y no tuvimos nuestra mejor versión, pero esta limpieza o este renovarse nos motiva, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí, además hay oportunidad de descanso, de cambiar el escenario, de cambiar la rutina, ¿no? Se activa la esperanza porque quizá no fue lo mejor, pero esta renovación y esta oportunidad de que borrón y cuenta nueva, pues siempre es muy agradable, ¿no? Ahora, que logremos esto de empezar de cero, ser una mejor versión, pues puede tener un componente positivo. Hay esta cultura de los propósitos, de la productividad, aunque algunos traemos desajuste post fiesta, porque cambiamos las rutinas, el sueño, el consumo, la cuesta de enero. Algunas personas llegarán desafortunadamente con la incertidumbre económica y laboral. Las personas que vienen a México, este fue año particular en términos de migración, ¿no? De todas las personas que ya no van a estar en Estados Unidos y regresan. Pero creo que esta transición demanda adaptación, es un área de oportunidad, es cuando más gente se inscribe a los gimnasios, vamos a la nutrióloga. Entonces, también es un año del mundial. Sí. Va a haber cosas interesantes que además las vemos venir como desde hace tiempo, ¿no? Lo del mundial llevamos ya
muchos meses con esto, lo estamos viviendo en la reconfiguración de algunas calles, de algunas construcciones, de algunas cosas que están ocurriendo en la ciudad. También estamos concluyendo el que fue pues el quinto año, ¿no? De tener ya el COVID ya completo. Este año será pues como ese cierre de lo primero, y me parece también pues importante reflexionar cómo pues ha dejado muchas huellas, las huellas que dejó en la salud mental, y quizá estamos observando ya como a nivel macro la huella grande de la pandemia, ¿no? O sea, rendimiento escolar, productividad, relaciones sociales, ¿no? No sé si incluso la demanda de servicios de salud mental, de servicios de salud. Pues me parece interesante porque lo que creo que muchas científicas y científicos anhelamos es lograr alguna vez en la vida un estudio longitudinal. Y como dices, ¿no? Ya tenemos ahora, hemos vivido un momento histórico que nos permitiría hacer eso y estar viendo a los estudiantes y acompañarlos, a nuestras familias, ¿no? A las infancias, que ya podemos entonces ahora sí decir qué nos pasó. Yo ahora veo, particularmente la disciplina de la psicología, cambió de manera radical en términos de que hay personas que ya no trabajan de forma presencial. Se quedaron al trabajo en casa, la atención en línea, ahora la cantidad de personas que vemos al interior de la República, en el extranjero. Y a mí yo me siento muy agradecida, por ejemplo, en mi disciplina o el acceso que permite ahora que las personas, las empresas, las organizaciones tengan toda una reestructura diferente en los modelos de contratación. El home office llegó para quedarse. Sí. Y también en términos de acceso, Mauricio, porque es verdad que también la pandemia nos empujó por la mala a las clases en línea y a la popularización del sistema educativo a distancia y reducir un poco la brecha a través de plataformas, aplicaciones o esta posibilidad de que alguien te platique, que alguien te atienda y que ya no tienes que venir a la Ciudad de México, si fuera el caso, para tener atención altamente especializada. Eso fue increíble, pero sí, como dices, la combinación de una demanda mucho más alta, entonces hay un aumento sostenido de la sintomatología de ansiedad y de depresión y de desgaste en poblaciones que antes parecía que no eran de riesgo y ahora lo son, fatiga emocional y el impacto de las habilidades sociales. Pues se hizo una realidad la educación en línea, se hizo una realidad la atención de la salud mental a distancia. Yo creo que incluso hay gente que no sabe lo que es la atención de la salud mental presencial, ¿no? Yo creo que hay gente que empezó a hacer terapia y la empezó a hacer en línea y la sigue haciendo en línea, y eso es, así es como la hace. Que eso también yo creo que va a estar muy interesante ver como esas dos longitudinalmente cuáles son los impactos, y también el avance de los que les tocó empezar sus carreras, terminar sus ciclos, ¿no? De secundaria, de bachillerato, prácticamente hacer más de la mitad de su carrera en línea, y que ya están ahorita en ese otro momento después de todo eso que pasó. Yo creo que eso es importante. También queríamos abordar contigo el tema de las nuevas tecnologías que están transformando la vida. Ya está absolutamente instalado lo a distancia, ya está la inteligencia artificial metiéndose cada vez más, en algunos lados bien, en otros lados mal, pero desde tu experiencia, ¿cómo ves que está influyendo el uso de las herramientas digitales, en particular también la inteligencia artificial, en la salud mental? Fíjate que yo justo le preguntaba al ChatGPT, ¿no? Que se convirtió, ¿no? En un asesor para muchos de nosotros, como tú dices, con mucho cuidado siempre, y que no tiene los modelos que quisiéramos, que hay que siempre revisar lo que dice, pero las aportaciones más importantes que hubo en la psicología fue esto, ¿no? La incorporación de la tecnología a la práctica psicológica. Entonces, ¿de qué manera ahora? Sí, es verdad que la inteligencia artificial y los chatbots terapéuticos pueden ayudar a identificar síntomas, reducen la brecha para aquellas personas pues, que cada vez más este tema de hiperconectividad como un área de oportunidad, pero como un factor de riesgo, y de cómo entonces hay personas que pueden ayudar a diagnosticarse, pueden conversar, pero hasta qué punto también me parece que llegó para quedarse, pero con
no es suficiente rigurosidad ética, no es psicoterapia basada en la evidencia, no hay empatía humana, no hay un juicio clínico. Yo creo que eso es algo muy importante del 2025, ¿no? La integración de la tecnología, y creo que también este enfoque global de prevención, porque me parece que muchas cosas buenas dejó la pandemia para mi disciplina, para el área de salud mental en general, que es pedir ayuda, que no se ha visto como fracaso, ¿no? Tantas personas empezaron a dar su testimonio, se normaliza, ¿no? Que así como ir al dentista es importante cuidar de tu salud, que el autocuidado pensaba como no un propósito hasta que te canses autocuidarte, sino incorporarlo en la vida cotidiana. Entonces, creo que el año pasado nos dejó eso y tendremos que ahora empezar a, creo, preocuparnos por hacer las buenas prácticas del uso de la inteligencia artificial, tanto en cuestiones clínicas como en cuestiones de investigación, en cuestiones de nuestros tesistas, nuestro alumnado, cómo vamos a resolver, ¿no?, la entrada de la inteligencia artificial. Sí, de hecho ya vimos su avance, la instalación por completo. Nos hemos ido familiarizando ya de facto con las plataformas, con las interfaces. Creo que eso también pues ya es una realidad. Hemos visto que es un excelente copiloto para los que ya saben. Yo creo que esa es una parte muy importante que hay que distinguir. Los que ya saben tienen un excelente aliado, es como el becario ideal, a mí me gusta decirlo así para causar risas. Es como tal cual el becario que sabe todo, que hace todo de manera eficiente, que está a la hora que sea, le puedes preguntar lo que sea, se va a acordar, ¿no? Es así como el asistente perfecto, pero tienes que saber para poder discernir cuando te está diciendo algo impreciso, incorrecto, sospechoso, o para no irte de plano con la recomendación a ciegas. Y es un excelente copiloto. Así es. Sí, yo pensaba también cómo en la UNAM nos tocó ver esto, que el examen médico automatizado ahora es un examen médico activo y que puedes estar monitoreando de una mejor manera. También ya 5 años de este gran esfuerzo que se hizo en la pandemia del programa Mi Salud También es Mental de la UNAM, muy importante, pero también entonces me parece, en términos de la vigilancia de la salud mental, del monitoreo y el acompañamiento al estudiantado, pues tenemos el Big Data más importante, ¿no? Sí. Para poder ahí estar muy presentes. Pero también, cómo no tenemos que descuidar estos temas de sobreestimulación, de aislamiento, de dificultad para desconectarse, de una comparación social constante con las redes sociales, estos estándares irreales. Este año empezamos a ver, al final del año pasado, el regreso de estos trastornos de la conducta alimentaria que tuvimos en los 90s, ¿no? Esos cuerpos hiperdelgados. Entonces, hay nuevos retos que nos tendrían que ocupar. Sí, estos como trastornos conductuales, no sé si lleguen a ser así, ¿no? También esta obsesión por la piel perfecta, una parte de salud excesiva que llega a poner incluso en riesgo, a pesar de que se esté buscando una vida saludable, pone justo una mala nutrición. Puede haber daño a la piel o daño al cuerpo por algún uso de sustancias y de productos. También pensamos como en el inicio del año, los propósitos. De hecho, estaría interesante el que ya tiene una relación con su inteligencia artificial que le diga, oye, ¿cuáles me recomiendas que sean mis propósitos? Para el año, ya que me conoces, ¿no? Claro, me encantó que un compañero me decía, hazlo, pregúntale al chat GPT con toda honestidad, dime cuáles son mis defectos. Es increíble lo que te devuelve a partir de todo lo que le has alimentado, ¿no? Entonces, tal vez... Exacto, no seas condescendiente y dime la verdad, de verdad lo que piensas de mí, que eso a veces con nadie se logra, ¿no? Tal vez con tu terapeuta, si es que lo logras, pero ¿cómo le ayudaríamos a alguien a poner metas realistas a propósito de las buenas intenciones para el año que inicia? Pues mira, a mí me parece que es importante las metas realistas en términos de estilo de vida y no de una meta rígida de un número en cuanto al peso, por ejemplo, o en cuanto al número de minutos por semana, que es verdad que hay recomendaciones, ¿no? Desde el tema de la salud.
pero más en procesos que en resultados. Entonces, me parecería más importante incorporar una buena alimentación, un buen sueño, ejercicio físico o actividad, ¿no? Mayor movilidad, que per se, te decía yo, subirme a la báscula, ¿no? Completar tantas horas de gimnasio. Entonces, flexibilidad más que rigidez, creo, sería mi recomendación. Y como dices, las metas tienen que ser realistas, siempre se nos sube el optimismo, pero la apuesta es cambiar el estilo de vida y no enfocarse nada más a un indicador o a un marcador que puede ser engañoso. Sí. Las señales tempranas, creo que esa es una duda ahí, siempre sale de las señales tempranas de fallas en la salud mental. Pues a mí me parece que es bien importante que la salud mental a veces uno, especialmente hay un grupo de trastornos que son los más frecuentes, que se llaman internalizados, como la ansiedad y la depresión, y que uno a veces se imagina que la depresión es llorar. La ansiedad creo que es un poquito más fácil de identificar en términos de que puedes empezar a impactar en el sueño, empezar a impactar en que la ansiedad no solo se siente en la cabeza, se siente en el cuerpo. Puedes empezar a sentir mucha inquietud, muchas sensaciones físicas desagradables. Pero entonces me quedé pensando cómo para la depresión, por ejemplo, a veces empezar a tener cambios persistentes en la irritabilidad, que es un indicador indirecto, en su mayoría para los hombres, en comparación con las mujeres y para los menores de edad, sería una mejor manera de estar atentos a que yo vaya a llorar o que vaya a estar triste. Entonces, es bien interesante salud mental porque claro que hay personas que son muy funcionales y que realizan todas sus actividades, pero están más irritables. Te decía yo, otros indicadores es fatiga constante, cansancio, que no mejora con el reposo. No es como correr un maratón que te sientes mejor, sino que entre más duermes te sientes más cansada, más fatigada, más lenta, dificultad para tomar decisiones o concentrarse. Deseamos que el aislamiento social es un tema en el que tenemos que trabajar y perder el interés en las cosas que antes te gustaban. Y pues algo bien importante en lo que trabajamos mucho acá en la FES Iztacala es empezar a tener desesperanza y desbordamiento, porque pues venimos regresando de la época, de la segunda o tercera época en México. Los 3 picos de consumo de alcohol, Mauricio, pues son el 10 de mayo, el 15 de septiembre y luego Navidad. Ahí tenemos claramente, y tenemos los números para poder afirmarlo, los picos de ideación o intentos suicidas en México están asociados con eso, ¿no? Entonces, pues invitarles a ver con curiosidad, particularmente la ansiedad y la depresión. Te digo, no siempre hay que esperarnos a tener un ataque de pánico o a estar llorando, porque en muchas personas eso no va a ocurrir y por eso pueden tardar hasta 20 años en diagnosticarles adecuadamente. Y que hay otras maneras de empezar a voltear a ver, te decía yo, sueño, apetito, energía, concentración. Sí, que es como un espectro, ¿no? Como abrir el espectro y decir, ya es zona de esto. Además pienso en que justo, ¿no? Si uno se los va contando al chat GPT, tal vez te pudiera ayudar a identificarlo y que te refiera a los servicios de salud mental, ¿no? Que sería como lo correcto, que me imagino que están trabajando en esas configuraciones para identificar. Ya lo ha hecho Google con algunas búsquedas de algunos temas en particular. Ahí es donde piensa uno que la tecnología debería de jugar a nuestro favor, pero definitivamente estamos como en ese momento de abrir un poco más el espectro de los diagnósticos, quitarles ese estigma que pudieran tener y también entender que las intervenciones terapéuticas son proporcionales, ¿no? A lo que está pasando. O sea, también pienso en que podríamos estar ya viendo como un poquito más de estrés postraumático de la pandemia ya a largo plazo, ¿no? ¿Lo están viendo ustedes en los consultorios? Fíjate que, y yo te quería decir justo 2 cosas al respecto. La primera es que en términos de señales tempranas tendríamos que estar especialmente atentos a las juventudes, porque es nuestro grupo de riesgo. Y entonces el estrés postraumático tiene una expresión muy interesante porque existe lo que se llama efecto retardado. Entonces, la pandemia como una guerra, como un accidente, a veces no fue solo la pandemia, sino vivir la pandemia, perder un familiar, transitar a la educación en línea y luego sobrevivir, que era mantener el trabajo, no abandonar la escuela, compensar la pérdida de que ya no había o falleció el proveedor. Entonces, eso hizo que el evento fuera largo, en algunas familias crónico, y que como tú dices, ya que pasa suficiente tiempo, entonces tengo tiempo para procesar esa ola que nos super revolcó
ese tren que nos atropelló y se echó de reversa y nos volvió a atropellar. Yo les suelo dar un ejemplo a mis estudiantes sobre que a ti te atropellan, pues estás en silla de ruedas un tiempo, después estás en muletas, después estás con bastón, todo el mundo te pregunta, hay manera porque es externalizado. Sí. Pero acá en la pandemia todo es por dentro, no tienes ni un letrerito de estoy en recuperación, Sí. pero sí estás así por dentro. Y nos pasó a todos. Esto le pasó a todos los que estábamos vivos en el planeta al mismo tiempo, que también es curioso que ya ahorita hay unos niños y niñas que están pues ya cumpliendo 3 añitos, que ya les tocó un mundo post pandemia, ¿no? y, Sí, que, y fíjate, y que nos van a empezar a oír hablar de la pandemia, pero que a ellos no les tocó la pandemia, que también eso creo que es importante. Y regreso un poquito a lo que decías de las juventudes, porque también 2025 fue un año complejo, de muchos retos, lo vivimos en el bachillerato de la universidad y en los primeros años de las carreras, en muchas carreras, un asunto de, pues, de la situación, de cómo están esas generaciones sintiéndose con lo que está ocurriendo, con la seguridad de la ciudad, con lo que está pasando en general en el país, con las perspectivas de educativas, laborales, con la reconfiguración social. Yo creo que fue un año que tuvo muchos cambios, se van a consolidar desde luego en este año que empieza, pero es también, pues hay que ponerle atención de forma diferente, ¿no? De una manera más proactiva, ayudando a estas generaciones. ¿cómo no? Porque creo que además este año yo sentí en México en particular, lo había sentido en algunos eventos académicos, la efervescencia en los maestrantes y en los doctorantes, pero ya con mucho más fuerza estos posicionamientos feministas, de colonizadores, ¿no? Más críticos, entonces mucho más pendientes de racismo, en fin. Y luego, ¿sabes? A mí me parece que esta consolidación de ahora cómo se empareja. Ya Sí. definitivamente no sacas a bailar a personas, todo se mueve a través de las apps, es otro universo para estas relaciones erótico-afectivas y los formatos de estas, ¿no? Ha cambiado muchísimo en estos últimos 5 años. Sí. ¿Y cómo le van a hacer? Está complicado, ¿no? Tenemos muchos retos, yo creo, sobre, y como tú decías, y creo que la UNAM, pues como este indicador de los retos que tenemos y cómo nos tenemos que acercar y resolver Sí. estas necesidades. Y a mí me interesa mucho, por ejemplo, el tema de cómo acercarnos a las masculinidades, cómo seguir trabajando con esta postura feminista, ¿no? Visibilizar que ambos contextos, porque en particular yo estudio lo que tiene que ver con prevención del suicidio y esta brecha de género nos demanda generar otro tipo de aproximaciones, tomando en cuenta esta diversidad, ¿no? De necesidades. Sí, sí, totalmente. Oye, tenemos que ir cerrando. Si tuvieras que compartir 3 recomendaciones clave para cuidar la salud mental en este año que empieza, ¿cuáles serían? Bueno, yo pensaba sobre cómo sería importante regular la relación que tenemos con la tecnología. Creo que una gran cantidad de personas, como es el teléfono, el dispositivo que es portátil, que está pegado al cuerpo, yo cuando les pregunto a los estudiantes cuánto tiempo tardas de que te levantas, así como antes preguntábamos cuánto tiempo tarda de que te levantas a que te fumas el primer cigarro, ahora es cuánto tiempo tarda de que te levantas a que enciendes el celular. Menos de un segundo. La gran mayoría de nosotros nos despertamos y nos dormimos con el celular y luego está nuestra pareja si tenemos una pareja, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para regular la relación con la tecnología y establecer un límite consciente para promover espacios de descanso? Sería el primero, ¿no? Porque sí está todo muy automatizado, más restaurantes sin meseros. Entonces, en segundo lugar, yo hablaba sobre cómo sería importante priorizar la salud mental. Decía que sea algo prioritario, la alimentación, el ejercicio, y no nada más en la crisis, sino que de qué manera puedo incorporar para que esto sea parte de mi vida y no un proyecto 2026 o 2027. Y por último, pensaba sobre la importancia de fortalecer las redes humanas reales, el contacto significativo, las conversaciones profundas, el apoyo social sigue siendo el factor protector más importante de salud mental. Entonces, ¿qué tendremos que hacer para protegernos? Resistir al estrés, resistir la incertidumbre que siempre va a estar. Yo desde pequeña soy Puma, me encanta el fútbol, es un ambiente festivo, solidario, que une,
hay muchas otras cosas que pasan alrededor de ese gran negocio. Puede ser un año de alegrías y de muchas emociones y que nos permite, ¿no? Fortalecer las redes, pero no deberían. A mí me encanta volver a disfrutar con tanta emoción, ir a un concierto, ¿no? Ir al teatro, estas expresiones artísticas que nos conmueven, que nos ayudan. Entonces, fortalecer las redes humanas reales me parece que también sería el tercero y muy importante. Y que algunas están avanzando también como a nivel países, ¿no? Vimos el año pasado Australia, ¿no? Que consolidó un asunto regulatorio de el acceso a las redes sociales en las infancias. Cada vez vemos más escuelas, ciudades, condados que empiezan a regular el uso de los teléfonos en las escuelas, ¿no? De las plataformas tecnológicas, de toda esta parte de, pues que se está también terminando de aprender a regular. Vimos también demandas a ChatGPT por recomendaciones imprecisas, por problemas que no identificó. También de las otras plataformas, solo hemos mencionado esa, pero todas las otras también tienen errores que pueden ser muy importantes, y eso desde luego corresponde a las autoridades. Ojalá haya avance real en eso para proteger a las infancias, así como se ha avanzado en que no haya comida chatarra en las escuelas. Vapeadores también, ¿no? Como nos va con la ley. Sí, o sea, como pues eso, protección de esas, pues es el futuro, el que tenemos que ir protegiendo. Pues con esto nos vamos, doctora Carolina Santillán Torres Torija, un año más. Esperemos que con este primer programa nos vuelva a traer buena aventura y pues te vamos a estar invitando para irle midiendo el pulso al año, y muchísimas gracias por participar siempre por acá. Con mucho gusto, Mauricio. Un saludo para ti, que sea muy buen año para nuestra audiencia y aquí andaremos. Seguro, pues en eso andamos. Por lo pronto tenemos que cerrar el programa. Yo soy Mauricio Rodríguez, esto fue Hipócrates 2.0. Esperamos que la próxima semana nos vuelvan a acompañar. Quédense un rato más acá en sintonía de Radio Universidad. Hasta la próxima. Hipócrates 2.0 es una producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes, PUIRE, coordinado por el Dr. Samuel Ponce de León. Te esperamos la próxima semana. Hipócrates 2.0 Radio UNAM. Experiencia sonora.